Seguimos en su programa El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo. Entonces, hay un tema que no podemos dejar de analizar, ya que tenemos una situación muy complicada con lo que es la problemática que está viviendo el sistema penitenciario y la irresponsabilidad del gobierno en la República Dominicana. Ahí pudimos ver que el pasado lunes se encendió una parte muy importante de la cárcel más poblada que tiene la República Dominicana, que es La Victoria, como la gente le conoce, la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde hay un número de presos. Cuando digo preso es para que la gente pueda comprender más fácil, porque a veces usted dice recluso o interno, y muchas veces la gente no sabe, porque la gente, si no maneja el vocabulario jurídico, muchas veces no lo comprende. Pero cuando usted dice preso, todo el mundo sabe que son personas que están detenidas y que están guardando prisión. Entonces, ahí pudimos ver donde un incendio destruyó una gran parte de esta cárcel y se quemaron una cantidad importante de personas, pero que la prensa ha salido a publicar que únicamente se quemaron 13 presos. Situación que yo decía el pasado miércoles, que teníamos información de que los quemados que murieron ahí en esta cárcel oscilaban entre los 80 y 100, llegando al punto que después se siguió aumentando el número de muertos, y que según informaciones extraoficiales, porque aquí no se dice la realidad de lo que pasó, hay más de 100 personas que murieron en este incendio, en esta cárcel de La Victoria. Pues anoche se registró un segundo incendio, otra vez en la cárcel de La Victoria, donde ahí pudimos ver la preocupación y la desesperación de un grupo importante de presos preocupados, rompiendo los candados para no morir calcinados como los que murieron el pasado lunes. Entonces eso sucedió ayer sábado en hora de la noche. Se registra otro importante incendio en la cárcel de La Victoria, y es algo preocupante la situación que está viviendo el sistema carcelario. Ahí hay un video subido en las redes sociales, que incluso nosotros subimos algunos anoche a eso de las 12 de la noche. Si usted entra al canal de YouTube del País en Blanco, igualmente por esta misma plataforma, en Facebook, en X, antiguos Twitter, Instagram, usted lo va a ver ahí.
Entonces, una situación preocupante la que está viviendo el sistema carcelario de la República Dominicana con esta crisis ante la irresponsabilidad del gobierno. Vemos que la última noticia de esta noche, de hoy domingo 24 de marzo, es que ha sido destituida la coronela encargada de esta cárcel de La Victoria, la coronela de la Policía Nacional, María Isabel Gil Morales, que fue una mujer que la llevaron a dirigir la cárcel La Victoria y que no tiene ni siquiera un mes y ya fue destituida, porque lo que sucede es que en estos centros penitenciarios que hay un negocio muy lucrativo para las autoridades. Cuando ponen una persona a dirigir estos centros, si no es allegada al anillo que maneja la finanza de estos centros carcelarios y estos centros de negocio, se le hacen toda la diablura para que sea exaltado del cargo lo más pronto posible. Que esto pudiera ser parte de la situación que sucediera en la cárcel La Victoria, para hacer que esta mujer fuera destituida, ya que era la primera mujer que va a dirigir esta cárcel. Entonces eso da un ejemplo de que las mujeres no tienen don de mando ni tienen control y se hacen todo este tipo de diablura, donde lamentablemente cientos o decenas de personas perdieron la vida. Y yo decía, ¿quién le va a responder a los familiares de estos presos que fueron quemados en esta cárcel? Una situación muy preocupante, donde todavía cantidades de familias no saben dónde están sus parientes. Situación que va a ser difícil de poder aclarar, porque la cantidad de presos que se quemaron ahí en la cárcel La Victoria, que se hizo una fosa común y se enterraron ahí mismo, eso es algo preocupante, algo que llena de dolor a la sociedad dominicana y más a esta familia que han perdido a sus seres queridos, los cuales estaban guardando prisión en esta cárcel. Y eso es preocupante, y el Estado tiene que responder ante esta situación por la irresponsabilidad y la politiquería del gobierno con relación a esta cárcel, que era un almacén de hombres vivos y que no se había resuelto por la politiquería del proceso de Jean Alain con la nueva cárcel de La Victoria, pero en La Parra, en el municipio de Guerra. Entonces no se había resuelto este problema, y eso es preocupante. A 4 años el gobierno, con una cárcel que fue dejada ya una primera etapa inaugurada por el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, y por la politiquería de coger la justicia para hacer campaña, entonces en el día de hoy vemos esta cantidad de personas que han muerto en la cárcel La Victoria por la irresponsabilidad del gobierno. Irresponsabilidad esta que ha llenado de luto y dolor
a una cantidad de familias dominicanas. Y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país, y se deben de tomar las medidas del lugar, y que estos problemas, que normalmente son intereses económicos y políticos, no sigan afectando a los más desposeídos. Esta coronela que fue destituida la noche de este domingo, que apenas tenía días en el cargo, eso debe ser investigado, porque no es posible que en la cárcel más grande que tiene la República Dominicana y más poblada, donde hay alrededor de 10,000 personas guardando prisión, tanto condenados como preventivos, y que se registren 2 incendios de esta magnitud en menos de una semana, eso es algo preocupante. Y eso debe de ser aclarado. Se le debe decir al pueblo qué fue lo que sucedió con estos incendios, cuál fue la realidad, cuántos fueron los reos que murieron carbonizados en esta cárcel, porque aquí la prensa no ha dado la información correcta, y eso es preocupante, la situación que están viviendo estas familias que se ven en los diferentes medios de comunicaciones pidiendo información sobre sus familiares, y que no tienen una idea clara. Otros van buscándolo y que han sido trasladados a diferentes cárceles del país, como son en La Vega, San Francisco y otras cárceles más. Entonces vamos a leer esta información que salió hace apenas minutos de la directora de la cárcel La Victoria. La directora de la Penitenciaría Nacional La Victoria, coronela de la Policía Nacional, María Isabel Gil Morales, fue destituida del cargo a días de que en el penal ocurriera un fuego que dejó 13 reclusos muertos, varios lesionados y más de 1,000 trasladados. Esta es la cárcel más poblada del país. La remoción de la oficial de la prisión fue confirmada a varios medios de comunicación por una fuente de entero crédito que pidió reservar sus nombres. La oficial no duró ni un mes en el cargo. Esa es la información que ha dado los medios de comunicación en estos minutos. Una situación que es preocupante, muy preocupante, por la problemática que está viviendo. No es únicamente la cárcel de La Victoria, es el sistema penitenciario completo que está viviendo este problema, y hay que buscar la forma de que eso se pueda resolver. Y eso se puede resolver terminando la cárcel de la Nueva Victoria, como la gente le dice, Las Parras, en Guerra. Y además de eso, es importante destacar que las conclusiones que se han dado o las exposiciones al respecto, como fueron las del presidente Luis Abinader, que se refirió al tema diciendo que en un año se podría resolver, pero vemos que aquí no ha habido interés, porque en 4 años que tiene el presidente Luis Abinader, y la cantaleta y la politiquería, que Jean Alain fue el corrupto de esta construcción de la cárcel La Victoria, pero que Jean Alain fue entrevistado, y Jean Alain dice que lo que falta ya para culminar estas
edificaciones se hace en un mes. Podría ser que se hiciera en un mes, pero eso se ha convertido en una ruina porque eso fue abandonado por el gobierno para cogerlo como un tema de excusa de politiquería, para así de esta forma poder apresar a Jean Alain, a un grupo de personas más. Entonces, esto no debió de haber sucedido ahora en la cárcel La Victoria si se hubiesen tomado los reglamentos del lugar, por la situación de que ya estas edificaciones estaban listas. Una parte de esta cárcel de la Parra en Guerra estaban listas. Día antes de la salida del presidente Danilo Medina del gobierno, incluso inauguró una parte de los edificios, de los más de 50 edificios que tiene este proyecto. Ya el Danilo había inaugurado 40 y más de 40. Entonces había que terminar eso, y luego si había actos de corrupción se seguía y se procesaban, pero no detener esto y convertirlo en una ruina y dinero del pueblo únicamente por politiquería, que era lo que yo decía al inicio de el gobierno, o a mediados del gobierno de Danilo, que hablaban de Punta Catalina, que era un nido de corrupción. Yo decía, Punta Catalina puede ser lo que sea y hay que terminarla, y si hay corrupción que se averigüe, que se investigue después de que esté funcionando y dándole luz al pueblo. Yo siempre decía eso porque yo sabía que en este caso había una idea y una intención únicamente de hacer daño, no de que se favoreciera al pueblo y que el pueblo tuviera luz. No, a la oligarquía incluso trató de bloquear en varias oportunidades a Punta Catalina para que no se hiciera, para seguir el robo con los generadores eléctricos y de esta manera bloquear eso. Pero Danilo fue sabio e inteligente y nunca detuvo el proyecto Punta Catalina, a pesar de que hubo un momento que se agotaron los recursos. Entonces, este problema del centro penitenciario de Las Parras, la Nueva Victoria como la gente lo conoce, ha sido una irresponsabilidad del gobierno de no terminar esto. Porque lo más sorprendente y preocupante es que ha sido un centro de corrupción, pero los últimos pagos se lo hace la procuradora Miriam Germán a la misma gente que están llevando la contratada por Jean Alain. Entonces, algo que no se corresponde, y algo donde usted puede ver que la politiquería del gobierno, con la intención únicamente de destruir a un grupo, hace que cientos de personas pierdan la vida quemado en la cárcel de La Victoria por su irresponsabilidad, por su ineptitud, y eso es preocupante. Entonces, esa destitución de la coronela en la noche de este domingo de la cárcel La Victoria, eso debe ser investigado y que se le aclare al pueblo, que se le diga la realidad de cuántos seres humanos perdieron la vida carbonizado aquí en este almacén de hombre vivo que cogió fuego. Porque eso es preocupante, eso es muy preocupante y doloroso. Hacer una fosa común como se hizo para tirar estos cuerpos carbonizados, donde ya no había forma de identificarlo fácilmente. Entonces eso demuestra de que la realidad no es lo que dice la prensa, que el gobierno dice que murieron 13 reclusos. No, no murieron 13, murieron más de 100.
y esto no sale a la luz pública ni se le dice a la gente. Y eso es preocupante. Y la agonía que están viviendo estos familiares que están buscando a sus seres queridos y ya no existen porque están metidos en una fosa común, convertido en carbón. Entonces, esto es preocupante. Pero esto no se preocupa tanto porque son personas que están guardando prisión, que son normalmente de la clase más pobre, más desposeída, y eso no duele mucho a la oligarquía, no le importa porque dicen son delincuentes y son pobres, pero no, yo entiendo que hay que valorar bastante la vida y entiendo que esto no debe de volver a suceder. Ese incendio que hubo la noche de este sábado, al inicio de la noche, ya eso de las 10 o las 11 de la noche que fue este incendio, eso es preocupante, muy preocupante porque es el segundo incendio en una semana. Entonces, ahí los mismos presos que están cogiendo fuego están ya haciéndole llamado a Luis Abinader y le dicen: señor presidente, así no, nos vamos a quemar aquí otra vez. Así no, señor presidente. Los presos desesperados tratando de romper los candados para salir porque las llamas de fuego que están al frente de ellos les lo trae a la desesperación. Pero esto no importa. Usted ve que los medios de comunicaciones no se han referido como deben de hacerlo por estos problemas que está viviendo el sistema penitenciario nacional, y eso es preocupante, muy preocupante. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver este periódico es el Nacional de hoy. El Nacional de hoy, el único periódico impreso que sale los domingos. Dice en la página 6, sigue incertidumbre en la cárcel La Victoria. Un momento de incertidumbre vivían ayer familiares de reclusos del centro penitenciario debido a que desconocen el paradero de sus parientes luego de que se incendió y que en el incendio dejó 13 muertos el pasado lunes. Pero eso sale en el periódico El Nacional de hoy, pero en la página 6, en una parte pequeñita, como usted lo puede ver aquí. Pero sí el periódico recoge como primera plana esta noticia: grande decomiso en República Dominicana no intimidan a narcotraficantes. Eso aparece porque aquí es una politiquería. Aquí se está, ahora mismo en este gobierno se está vendiendo más droga que en todos los gobiernos, y por eso usted ve que la droga está tan barata y donde quiera usted ve una cantidad que agarran, que esto, que aquello. Pero en realidad los problemas del país, aquí la prensa no lo destaca. La problemática que tiene el país, la prensa no lo destaca. En el día de hoy era para todos los medios de comunicaciones, ya sean escritos, digitales y de toda forma, referirse a este segundo incendio en la cárcel La Victoria. Pero eso no importa porque estos son presos, son pobres, sin familia y están guardando prisión, y las autoridades entienden que no son importantes ni relevantes. Pero esto no puede seguir así en la República Dominicana, porque esta es una situación que hay que enfrentarla, porque aún sean personas que están detenidos, pero tienen derechos que preservar, son seres humanos y hay que preservarles sus derechos fundamentales. Y el gobierno y la irresponsabilidad de este
sistema trae consigo a que se mueren, se queman y nadie le presta atención, únicamente por la politiquería y la irresponsabilidad de las autoridades en la República Dominicana.